Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del jueves 21 de septiembre en plena resaca de lo que era la declaración, el discurso más esperado de la semana tras esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. Finalmente salía el veredicto que se esperaba: pausa en ese ciclo de subida de tipos de interés en Estados Unidos, pero una pausa hawkish que abre la puerta a una nueva subida de tipos, incluso de aquí a finales de año, y con esa visión de tipos más altos en 2024 y 2025. La Reserva Federal cumplía así con las expectativas, manteniendo esa horquilla de los tipos del precio del dinero entre el 5,25 y el 5,5%, como decíamos, señalando además, eso sí, Jerome Powell, que el hecho de que mantengan tipos no significa que se haya alcanzado el punto que quieren. Es más, de hecho decía que todavía no han decidido si se ha alcanzado el máximo o no. Con todo eso, lo que sí apunta es que la Fed va a seguir evaluando la información entrante, el data, para determinar el alcance del endurecimiento adicional de la política que puede ser apropiado en esa batalla para reconducir los niveles de la inflación a ese 2%. Powell explicaba que la Fed ha elevado su previsión de tipos para el año que viene y 2025, aunque mantiene la de este 2023 en el 5,6%. Ahora espera que la tasa de fondos federales alcance el 5,1% el próximo año, por encima del 4,6% proyectado en junio, mientras que espera que caiga al 3,9% un año después, frente al 3,4% de lo que registraban las anteriores proyecciones. Powell destacaba la solidez de la economía y advertía que tendrán que actuar con cuidado a tenor de los datos entrantes y los riesgos, señalando que el tipo de interés neutral puede ser más alto y que aún no lo saben. En su comparecencia, Powell subrayaba que desde la Fed están preparados para subir más los tipos si es necesario y que tienen la intención de mantener la tasa de política a un nivel restrictivo hasta que tengan la confianza de que la inflación se mueve de manera sostenida hacia su objetivo. Vamos a escuchar a Jerome Powell. If you looked at the SEP, as you obviously will have done, you will see that a majority of participants believe that it is more likely than not that it will be appropriate for us to raise rates one more time in the 2 remaining meetings this year. Las declaraciones en esas explicaciones a la prensa de Jerome Powell, que desataban todo el interés y en el que subrayaba cómo desde la Fed se trabaja y se persigue ese objetivo claro del aterrizaje suave de la economía, reiterando que es un objetivo primordial. El jefe de la Fed hacía énfasis en el hecho de que siempre se ha pensado en ese aterrizaje suave como un resultado plausible, pero reconocía que es posible que el camino se haya estrechado y ampliado, ese soft landing. Además, lo que decía es que si no se devuelve la estabilidad a los precios, la inflación vuelve. A soft landing is a primary objective, and I did not say otherwise. I mean, that's what we've been trying to achieve for all this time. The real point, though, is the worst thing we can do is to fail to restore price stability, because the record is clear on that. If you don't restore price stability, inflation comes back. Jerome Powell, esa decisión de tipos de interés que iba acompañado de lo que es el análisis y las proyecciones de una economía que además calificaba que se encuentra en una situación sólida. La Fed ha revisado al alza el crecimiento proyectado para 2023 y 2024 y ahora espera que el PIB escale un 2,1% este año, mientras que en junio su previsión se quedaba en el 1% y al 1,5% para el año siguiente, 4 décimas más que en su proyección anterior. En cuanto a ese deflactor al consumo, esa inflación PCE para este año el 3,3%, una décima más que en junio y menos subyacente. En este caso la reduce en 2 décimas hasta el 3,7%. La Fed además revisa a la baja su previsión para la tasa de desempleo y ahora espera un 3,8% este año frente al 4,1% del mes de junio. Es sin lugar a dudas ese cuadro, ese dot plot, esos puntos azules los que completaban y ponían sobre la mesa el escenario para el mercado en esa
jornada de decisión, de pausa hawkish, que hacía que se reprodujera en ese mercado de bonos. Hemos visto cómo en el mercado de la renta fija norteamericana, el Treasury a 2 años, hemos visto cómo las compras han sido la tónica, aunque de forma leve, en el caso del Treasury a 10 años, que reducía hasta el 4,34%. En el papel a 2 años, sin embargo, las ventas presionaban con más fuerza y la deuda ha llegado a marcar esos máximos del año en el 5,13%, llevándolo a cotas que no se veían desde 2006. Todo esto, por supuesto, hacía que viéramos a un dólar retroceder en su cruce frente al euro. Ese movimiento que seguimos vigilando y que a esta hora, sin embargo, vemos como el euro está reculando frente al billete verde en 1,0633 unidades. Y en la crónica de este jueves 21 de septiembre, por supuesto, seguimos leyendo en crónica de política monetaria, aunque hoy la pelota cae sobre la pelota del Banco de Inglaterra. Las autoridades del Banco Británico, con Andrew Bailey a la cabeza, van a decidir este jueves si finalmente optan o no a una nueva subida en esta jornada que supondría el fin a una serie de 14 aumentos consecutivos en los tipos de interés. Es verdad que el gran consenso del mercado en las encuestas apuntan a que va a haber una subida de 1/4 de punto más este año en esa tasa del Banco Central del Reino Unido, que ahora es del 5,25%. Sin embargo, las encuestas se han tambaleado en torno a cuál puede ser la decisión de hoy, tras haber conocido este miércoles ese sorpresivo dato de inflación que ha visto reducir la presión, ese ritmo de la aceleración de los precios, hasta el mínimo de 18 meses. Los mercados ahora se preparan para una probabilidad del 50% de que no haya cambios en los tipos, lo que podría suponer la primera pausa en el ajuste monetario que comenzó a finales de 2021, aunque la respuesta la conoceremos al mediodía. Y más asuntos, en este caso también con lectura económica y sobre todo adentrándonos en lo que está siendo en la batalla comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. A esta hora, eso sí, el titular viene por parte de la parte asiática, por lo que ha dicho el fundador de Huawei y consejero delegado de la tecnológica, Ren Zhifei, que ha asegurado que las sanciones de Estados Unidos, las que están imponiendo frente a Huawei, están sirviendo como método de presión, pero al mismo tiempo como motivación, según informa un portal de noticias económicas Jikai esta madrugada. Huawei, hay que señalar que en las últimas jornadas se ha convertido en el gran objeto de vigilancia y de actuación por parte de Washington tras haber detectado en el último de sus smartphones, de sus teléfonos inteligentes, un microprocesador avanzado que ha despertado todas las tensiones de nuevo entre Washington y Pekín, porque habría permitido a China desarrollar ese nivel de tecnología sin la colaboración de Estados Unidos ni Taiwán. En esas declaraciones, lo que ha señalado el fundador de Huawei es que tras 4 años de trabajo duro por parte de sus 200.000 empleados, están estableciendo su propia plataforma y es lo que les está haciendo crecer. En los últimos años la tecnológica ha tenido que desarrollar su propio sistema operativo llamado Harmony OS después de quedarse, recordemos, sin acceso a ese Android, a la propiedad de Google. Y más asuntos porque mirando al tablero internacional, más allá de esas declaraciones que ponen de alguna manera en evidencia esas tensiones que se mantienen entre la primera y segunda economía del mundo, tenemos que mirar a lo que ha sido, lo que está dando de sí por parte de esa Asamblea General de la ONU y lo que ha dicho su secretario general. Antonio Guterres ha dicho que se han abierto las puertas al infierno al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática. En su discurso en el marco de esa Asamblea General de la ONU en Nueva York, ha cargado contra las empresas que intentan bloquear la lucha contra el cambio climático con su dinero
e influencia. Así ha querido poner en evidencia y ha denunciado cómo el fuego tiene efectos terribles y cómo los agricultores padecen con horror las inundaciones de los cultivos o esas temperaturas sofocantes, decía, que abren la puerta a nuevas enfermedades. Guterres lo que sí ha dicho es que se ha mostrado confiado en que todavía hay tiempo para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados por encima de los límites preindustriales. Vamos a escucharle. Humanity has opened the gates of hell. Horrendous heat is having horrendous effects. Distraught farmers watching crops carried away by floods. Sweltering temperatures spawning disease. And thousands fleeing in fear as historic fires rage. Climate action is dwarfed by the scale of the challenge. If nothing changes, we are heading towards a 2.8-degree temperature rise, towards a dangerous and unstable world. Palabras, declaraciones de Antonio Guterres, del secretario general de la ONU, en una jornada en la que hemos escuchado esta madrugada, hace tan solo unas horas, hablar al presidente del Gobierno en España en funciones, Pedro Sánchez, que ha advertido ante la Asamblea General de la ONU sobre la profunda crisis de desafección y desconfianza hacia las instituciones, acusando a esa ola extremista y reaccionaria que asegura que pone en peligro la defensa de la democracia, los derechos fundamentales, la igualdad y la justicia social. Por otra parte, y en cuanto a otro ámbito de cuestiones, Pedro Sánchez ha pedido impulsar una revolución tecnológica y económica sin parangón y ha pedido combatir la emergencia climática con valentía y determinación, al tiempo que reclama solidaridad hacia los países más vulnerables. Sánchez ha apelado a la defensa del multilateralismo y un orden internacional fundamentado en las reglas y ha reiterado esa defensa del sistema de Naciones Unidas. Y por supuesto, mirando al escenario internacional, clave en las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas a Arabia Saudí. En concreto, lo que ha dicho su príncipe heredero Mohammed bin Salman, que ha advertido que su país, que Riad, se va a dotar de un arma nuclear si Irán lo hace primero, y ha afirmado que una normalización de las relaciones con Israel, por otra parte, está más cerca. Han sido las dos ideas principales que ha ofrecido en declaraciones de este miércoles, en las que ha llegado además unas declaraciones al tiempo que Irán esté negando que esté buscando un arma nuclear, pese a haber sido objeto de condena internacional y de vigilancia después de haber violado los límites acordados sobre el enriquecimiento de uranio desde que en 2018 el entonces presidente norteamericano Donald Trump abandonó el acuerdo internacional de 2015 para poner freno al programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones. Por otra parte, y según las declaraciones de este miércoles, Arabia Saudí está buscando garantías de seguridad con Estados Unidos a cambio de normalizar sus relaciones con Israel. Bin Salman también ha negado que los saudíes hayan suspendido las conversaciones bajo la mediación por Estados Unidos con Israel. Y precisamente con la mirada puesta en Arabia Saudí, en Estados Unidos, importante porque Washington negocia con Arabia Saudí un tratado de defensa. Javier Luengo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Al igual que hace ya con los pactos de defensa mutua que tiene Estados Unidos con Japón o con Corea del Sur, quiere hacer lo mismo con Arabia Saudí, aumentar su influencia en la zona del Golfo Pérsico. Y por eso, según el New York Times, la administración de Joe Biden ya plantea este nuevo acuerdo de defensa mutua, algo parecido a lo de la OTAN. Si me atacas a ti, yo te ayudo, si te atacan a ti, yo te ayudo a defenderte. Pues algo parecido con esto, pero con respecto al país del Golfo Pérsico, con respecto a Arabia Saudí. Medida que está en el centro de la diplomacia de alto riesgo del presidente Joe Biden para lograr que el reino del Golfo Pérsico lo que haga sea normalizar parte de las relaciones diplomáticas y de los lazos que tiene abiertos con Israel, con el gobierno de Benjamin Netanyahu. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobernante de facto de Arabia Saudita, considera que un acuerdo de defensa mutua es el punto importante, que Estados Unidos tiene que proteger a Riad si lo que quiere es que Riad normalice las relaciones con Tel Aviv. El príncipe también está pidiendo a la administración que avance y que le ayude a desarrollar el programa nuclear civil, aunque aquí sí que hay más reticencias por parte de los estadounidenses porque dicen
que puede ser que esto sea una cobertura de cara a incrementar su arsenal nuclear para contrarrestar la influencia creciente y el poder creciente que está teniendo Irán en esta zona de la región que conecta al continente asiático con el continente europeo. Pactos, en todo caso, Eva, que podrían generar tensiones y más tensiones a Joe Biden con las cámaras legislativas, con el Congreso, que tendrían que dar luz verde a medidas como estas, mientras ya tiene otras en liza, como el envío de armamentos a Ucrania, el envío de más dinero a Ucrania y también el apoyo a Taiwán con respecto de China. Gracias, Javier Luengo. Y nosotros tenemos que añadir un apunte más, porque España habría pactado con Bruselas descartar los peajes en 2024 por el uso de las autovías. Según publica El País, aunque aún quedan pendientes algunos flecos, todo indica que la Comisión Europea habría admitido la propuesta del Gobierno español de retirar del plan de recuperación la idea inicial de introducir un pago por el uso de las autovías que hasta ahora son gratuitas a partir de 2024. La eliminación se incluyó en ese plan de recuperación el programa con las inversiones y reformas a cambio de los más de 140.000 millones de euros de fondos europeos remitido el pasado mes de junio a Bruselas. El Ejecutivo Comunitario ha pasado varios meses, según cuenta El Diario, evaluando la propuesta española hasta haber adoptado esta decisión final. El Gobierno asegura que el aval definitivo a la agenda se producirá de forma inminente. Hay que señalar que esa modificación del hito, dice El País, no es un asunto baladí, porque al mismo está vinculado el pago del sexto tramo de los fondos europeos comprometidos a cambio de cumplir las reformas del plan de recuperación, por el que España recibiría 8.000 millones de euros. Con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.